Muchos dicen que necesitas millones para vivir de rentas, pero este portafolio de poco más de $5,000 ya me está generando más de $1,000 anuales de forma pasiva. Hoy no solo te voy a mostrar exactamente en qué acciones y ETFs estoy invertida, sino que te voy a regalar la herramienta que uso para traquearlo todo. Quédate hasta el final porque vamos a analizar por qué elegí estas acciones, estos ETFs y cómo puedes descargar este Excel para aplicarlo a tus propias finanzas. Antes de buscar cada acción, quiero que veas el panorama completo. Este es mi portafolio tracker. Tiene un total de $5,421, un costo de $5,194, que fue lo que realmente invertí, y una ganancia de $227. Un total return de 4.4%. Pero aquí viene lo interesante. Los dividendos anuales estimados, que son $1,041, y un dividend yield, un rendimiento de casi un 20%. ¿Suena demasiado para ser verdad? Sí, tienes razón en ser escéptico o como quieras llamarlo. Pero para esto vamos a abrir cada activo y te voy a explicar de dónde salen los números. Mi distribución actualmente es de un 23%, un 28%, un 23% y un 14% Palantir y P&G, que es Procter & Gamble, un 13%. Si ves la diversificación, son ETFs de mercado amplio, empresas de consumo defensivo y un componente de alto rendimiento. Es una estrategia. Llegamos a la página Stock Analysis, Stocks, y buscamos la acción que queremos revisar. Primero que vemos es el precio de la acción. Está en $602, con un total de return de 18.60%. ¿Qué significa esto? Una inversión de $10,000 en VOO en septiembre del 2010 valdría aproximadamente unos $70,000 hoy, lo que equivale a un ROI de 606,85%. Empezó en septiembre del 2010 a $100 por acción, hoy cotiza a 602. Esto es 6 veces la apreciación en un solo precio, más los dividendos reinvertidos, tendríamos 7x total, 70,000. El holding. BOO es un ETF de capital con un total de 518 empresas individuales. Y el top lo tiene Nvidia con un 7.31%. Tiene Apple, tiene Microsoft, Amazon, Google, que es lo mismo que Alphabet, Meta. Son todas las empresas que definen el mundo moderno en un solo ETF. Si nos vamos a la página o a la sección de dividendos, tenemos que el dividend yield es el 1.18%. Tiene un dividendo anual de $7.13 por acción. Cada 4 meses paga dividendo. Estamos acá por el crecimiento. 10 años, más de un 200% en crecimiento, es decir, un 219.42% de crecimiento. El verdadero retorno viene de la apreciación del precio de este ETF. 2 acciones de Vanguard. El ticker es BOO. Y el precio es 602,30. Las celdas azules son inputs que vamos colocando y las negras nos dan los cálculos ya automáticos. El valor actual le dimos un precio de 610, nos sacó el cálculo y nos dice que nuestras acciones o nuestro ETF tiene un valor de $1,220. Nos costó $1,204, teniendo una ganancia aproximada de $15, con un retorno de la inversión del 1.3%. Vamos a colocar acá cómo definimos esta acción. Esta US
Large Capital de Estados Unidos. El porcentaje me lo va a dar a medida que vayamos llenando el formulario. Sí, paga dividendos. Vamos a la página a ver cuánto paga de dividendos para asegurarnos y la frecuencia. Volvemos acá a la página de Stock Analysis y revisamos la sección de dividendos. Acá podemos revisar que paga $7.13 anuales de dividendo. Colocamos que los dividendos son $7.13. Los anuales, como tengo 2 acciones, me pagarían $14.26. Recuerda que esto es por acción. Y pagan 4 veces al año dividendos, es decir, es una frecuencia trimestral. Podemos colocar en esta sección los meses en los que pagan dividendos. Si volvemos a la página, vemos que pagan dividendos en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Llenamos los datos: marzo, junio, septiembre y diciembre. Con esto podemos tener una guía de cuándo nos toca el pago del dividendo. ¿Por qué VOO no es negociable en mi portafolio? Porque tiene una diversificación instantánea de 500 empresas en una compra. Tiene un costo muy bajo, un expense ratio de 0.03%, que lo puedes visualizar acá en el overview. Tiene un historial probado de 15 años superando la mayoría de los fondos activos. Una seguridad relativa. Es casi imposible que las 500 empresas más grandes de Estados Unidos quiebren al mismo tiempo. ¿Cómo es llenado de la hoja? Bueno, podemos traernos acá el ticker automáticamente. Ya lo llenamos en la primera sección. El nombre en las transacciones. La fecha, colocamos la fecha de hoy. Podemos traernos la cantidad directamente, el precio unitario. Y yo particularmente uso la plataforma Zesty. Si revisas mi canal, vas a conseguir la explicación que hago de Zesty, cómo comprar en la plataforma. Podrás ver el video de Zesty. Por lo general me cobran el 0.3% de comisión cuando compro. Automáticamente me calcula el precio unitario más la comisión que pagaría y me da el monto. Esta sería una inversión inicial conservadora por el monto de dividendos que paga. Recuerda que esto es para yo mantener mi portafolio en constante crecimiento. Ahora vamos por algo más jugoso: la máquina de hacer dividendos de calidad, SCHD Schwab. Tiene un precio actual de $30.51, un dividend yield de 3.46%, mucho más, casi 3 veces VOO. Un return year to date de 12.17%, mientras que el Standard & Poor's está cayendo un 5% este año. SCHD está subiendo un 12-13%. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de rotación. Los inversores están saliendo de acciones de crecimiento especulativo y están entrando a empresas de calidad que pagan dividendos. Tiene un mínimo de 10 años pagando dividendos consecutivos, un buen flujo de efectivo, un alto retorno sobre el capital. Si visualizamos desde octubre del 2011, ha tenido un retorno de 266%, empezando aproximadamente en $8 la acción y al día de hoy ya va por $30. No cualquier empresa entra en el holding. Si visualizamos el holding, tiene 104 empresas: Chevron, Merck, Verizon, Coca-Cola
es el top holding de SCHD. Son empresas que no van a desaparecer, empresas que siguen generando mucho dinero, incluso cuando el mercado cae. Y como dato de última hora, SCHD acaba de hacer su reconstitución anual. Sacó 22 empresas y metió nuevas, como United Health, Procter Gamble y Qualcomm. Las empresas entrantes tienen un crecimiento de dividendos del 63% en 5 años versus el 37% de las que salieron. SCHD se está volviendo mucho mejor. En mi portafolio tengo 49 acciones de SCHD a un precio de compra de 30,60. Le dejamos el mismo precio de compra. Paga 1.06 por acciones. Tiene un dividend yield de 3.46%. Paga trimestral, marzo, junio, septiembre y diciembre. Igual que BOO. Los dos juntos son iguales a un portafolio blindado. VOO para crecimiento de largo plazo y SCHD para ingresos más protección cuando los mercados estén en posiciones bajistas. Ahora vamos a algo que Warren Buffett amaría. Coca-Cola Company, KO, el rey de los dividendos o The King of Dividends. Tiene un precio actual de $76, un dividend yield de 2.79%, un P/E ratio de 25.03. El precio de la acción dividido en la ganancia por acción. Este es el earning per share. Si Coca-Cola dejara de crecer hoy y mantuviera las mismas ganancias para siempre, te tomaría unos 25 años en recuperar tu inversión solo con las ganancias de la empresa. El promedio histórico de Coca-Cola durante los últimos 10 años es de 24. Tenemos P&G en 19.6 y SCHD en 18. Estás pagando un precio justo por una empresa excepcional y como diría Warren Buffett, es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa mediocre a un precio maravilloso. Como dato extra tengo que el PE alto, que es mayor a 30, el mercado espera mucho crecimiento futuro. Por ejemplo, las acciones de tecnología. Un PE medio estaría entre 15 y 25. Sería una empresa madura, un crecimiento estable, como Coca-Cola, P&G. Y un PE bajo puede ser una oportunidad o representar también a una empresa que tiene problemas. Coca-Cola tiene 62 años aumentando su dividendo sin parar. Lo podemos ver acá en la gráfica. Tenemos $2.12 la acción, el dividendo trimestral $0.53 por acción. Paga cada 3 meses puntualmente como un reloj. Ahora, ¿por qué Warren Buffett ama Coca-Cola? ¿Sabías que él tiene el 9% invertido en Coca-Cola? Compró en 1988 y nunca ha vendido sus acciones. ¿Por qué? Porque Coca-Cola es un negocio perfecto. Vende un producto que cuesta centavos y vende por dólares. La gente lo compra todos los días. Tiene presencia en más de 200 países. Su marca vale más de 90.000 millones de dólares. Tiene un market capital de 327.400 millones de dólares. Este es el valor total de la empresa si compraras todas las acciones. Si quisieras comprar Coca-Cola entera hoy, cada fábrica, cada camión, cada botella, la marca, todo, necesitarías 327.000 millones de dólares.
Para ponerlo en perspectiva, Coca-Cola es más grande que la economía de un país entero, un tamaño gigante y no desaparece. No es una startup que puede quebrar mañana, es un gigante. Tiene un payout ratio de 67.76. Esto es clave. De cada $100 que Coca-Cola gana, te paga 67.76 dólares en dividendos y se queda 32.24 para invertirlos en el negocio. En mi portafolio tengo 15 acciones de Coca-Cola. A un precio de compra de 76.08. Los analistas estiman que el precio de Coca-Cola puede llegar a 83 dólares. Esto basado en 15 analistas. Los más importantes tenemos a Barclays, JP Morgan, Deutsche Bank, que estiman que el precio va a ser superior. Pero dejemos el precio estimado, que en este caso sería el promedio de 83. Si llegara a bajar dentro de los próximos 12 meses, lo más bajo que llegaría sería a 70 dólares. Y de subir este estimado llegaría a un máximo de 90 dólares. Esto de acuerdo a los resultados financieros. Si revisamos todos los años, vemos que tiene un constante crecimiento. Ha llegado a superar el 30% en EBITDA. Esto quiere decir que sus ingresos son mucho mayores que sus gastos. Paga 2.12 dólares por acción. Es una empresa de consumo masivo, defensivo. Paga dividendos trimestrales. Los paga en marzo, en junio, septiembre y en diciembre. Si llegara al target estimado por los analistas, la ganancia sería de 103 dólares, es decir, un retorno del 9%. Nada mal. Aparte de esto, recibiríamos dividendos por 31,80 dólares. Ahora veamos algo completamente diferente, el componente de alto rendimiento de Palantir. Tiene un precio de 38,85. Un dividend yield de 120,42%. No es un error, no es imposible, no es una estafa. Entiendo el escepticismo, pero vamos a explicarte cómo funciona. PLTY no invierte directamente en Palantir. Lo que hace es que tiene una exposición sintética a Palantir. Vende opciones CAL sobre Palantir. Cobra las primas de esas opciones. O sea, te paga esas primas como dividendo semanalmente. Sí, son dividendos semanales. El 6 de abril tiene un estimado de pago de 0.4497 sobre cada acción que tengas. Es crítico, hay bastantes riesgos. PLTY un total de 20 acciones a un precio de 38.85. Mantengamos el precio. Paga dividendos de 46,33 semanales. Esto quiere decir que vamos a recibir más de 900 dólares durante el año, solamente con la inversión de Palantir.
por lo que tiene un dividend yield de 119.3%. Si no puedes tolerar volatilidad, si necesitas el dinero en menos de 5 años, no lo compres. Pero si entiendes los riesgos y quieres un componente de alto rendimiento en tu portafolio diversificado, PLTY es una herramienta súper poderosa. Ahora vamos a colocar algo más conservador para balancear. Busquemos Procter & Gamble Company, Dividend King. Hicimos un análisis investigativo y Forbes acaba de publicar su lista de las 5 mejores acciones para comprar en abril. 3 de las 5 son empresas de consumo defensivo, consumo masivo. Venden productos que la gente necesita todos los días. ¿Por qué Forbes recomienda esto ahora? Estamos en abril 2026, el Standard & Poor's cayendo, la guerra de Irán tiene los mercados nerviosos, el petróleo está por las nubes, la inflación sigue alta. ¿Qué hace el dinero inteligente? Se refugia en empresas que venden cosas que la gente compra sin importar lo que pase en el mundo. Pasta de dientes, detergente, papel higiénico, pañales. Ahora yo hice mi tarea, investigué las 5 empresas de esta lista. Tenemos que Walmart es excelente, pero con márgenes más bajos. Medtronic, buena, pero el sector healthcare es complejo. Becton Dickinson, interesante, pero muy nicho. Y Church & White, sólida, pero menos track record. Y Procter & Gamble tiene un dividend yield de 2.93%, el más alto de las 5, un payout de 62%, sostenible en el tiempo. Por eso, P&G está en mi portafolio, no porque yo lo diga, no porque sea mi opinión, porque los datos lo respaldan, porque Forbes lo confirma, porque 70 años de historia lo confirman. Tiene un precio actual de $144, market capital de 334 mil millones de dólares. Los dividendos han venido en crecimiento cada año desde 1957. ¿Qué vende Procter & Gamble? Vende Gillette, Pampers, o sea, pañales, Tide, que es lo mismo que detergentes, champú, Head and Shoulders, Oral-B, cepillos, Crest, pasta dental, papel de cocina, Bounty, productos que todos usamos todos los días. Recesión o no, la gente sigue bañándose, lavando ropa y cambiando pañales. El dividendo anualizado es de $4.23. P&G ha pagado dividendos por 135 años consecutivos desde 1890. Tiene un price target, el promedio es 170 y el más elevado es 181. Actualmente se encuentra en $144. Los analistas JP Morgan, Wells Fargo, son analistas de prestigio. En mi portafolio tengo 4 acciones de P&G. Finalmente, mira la distribución de mi portafolio. SCHD tiene el peso más alto, 27.7%. ¿Por qué? Porque es mi máquina de dividendos de calidad. KO y VOO son mis pilares de estabilidad y crecimiento. El ETF de PLTY solo tiene un 14.3%. Alto rendimiento, pero también alto riesgo. Lo mantengo controlado. P&G representa un 12.5%, mi posición más pequeña, pero la estoy construyendo. Esta distribución no es un accidente, es una estrategia. Diversificación entre ETFs y acciones individuales. Un balance entre crecimiento, dividendos y alto rendimiento. Por otro lado, tenemos un total invertido de $5.209, un valor actual de 5.421, una ganancia de 227, que representa un 4.4%, unos dividendos anuales de $1.041, un yield del portafolio de casi un 20%, o lo mismo que un 19,99%. Si quito el ETF de PLTY,
del cálculo, mi yield baja a un 2.5%, que es más normal. Pero ese es el punto de la diversificación. Me aporta el alto rendimiento, pero es riesgoso. Todos juntos combinan el balance perfecto. ¿Cómo puedes replicar esto? Paso número uno, abre una cuenta en un broker. Fidelity, Schwab, Interactive Brokers, Cesti, el que tú quieras, tu favorito. Paso número dos, empieza con VOO o SCHD. Si solo puedes comprar uno, empieza por SCHD. Paso tres, agrega acciones individuales gradualmente. Coca-Cola y Procter Gamble son excelentes para empezar. Como paso 4, solo si entiendes los riesgos, considera PLTY. No debe de ocupar más del 15 al 20% de tu portafolio. Y como último paso, descarga mi portafolio tracker. Traquea tus dividendos automáticamente. Cada dividendo que recibes es dinero que trabaja para ti mientras tú duermes. $1,041 al año son $87 al mes. Hoy parece poco, pero con tiempo, reinversión y paciencia, ese número va a ir creciendo exponencialmente. Mientras más capital inviertas, mayor va a ser tu rendimiento. Este va a ser un dinero que va a llegar sin que trabajes por él. Es la verdadera libertad financiera. Empieza hoy. Da un primer paso con la primera inversión, con el conocimiento que acabas de adquirir. Si este video te abrió los ojos, regálame un like y te invito a suscribirte. Cada semana traigo análisis como este para que tú tomes las mejores decisiones. Y si tienes preguntas, déjalas en los comentarios. Los leo todos. Nos vemos en el próximo video.